Bueno, y lo hacemos con la directora de la Cátedra Conocimiento e Innovación de Caja Rural, Blanca García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La última vez, en diciembre ya, ha llovido, hablamos de las comisiones, ¿no? Concretamos un poquito lo que eran y bueno, pues hoy vamos a ahondar y a profundizar en los diferentes tipos de comisiones, pero te iba a pedir, en primer lugar, que nos refrescaras qué son las comisiones. Bueno, pues las comisiones son esas cantidades que pagamos a las entidades financieras a cambio de que nos presten un servicio. Igual que pagamos la luz, pagamos, bueno, pues a las entidades financieras, evidentemente hay que pagarles por el servicio que nos prestan. Esas comisiones siempre se notifican, ¿no? Hay distintos tipos y se aplican a distintos servicios. Sí, se aplican a distintos servicios y por distintos conceptos y evidentemente tiene que haber transparencia, tiene que haber una notificación de la entidad hacia el cliente acerca de cuáles son las comisiones en las que se incurre simplemente por el hecho de tener un determinado servicio o en las que se podría incurrir en caso de ciertos incumplimientos, como por ejemplo si se produce un descubierto en cuenta. Esas notificaciones, ¿dónde se notifican? ¿Aparecen en los distintos contratos que firmamos con las entidades bancarias? ¿Siempre se mueven en el mismo porcentaje? Sí, eso tiene que aparecer en el contrato que nosotros firmamos con una entidad financiera cuando firmamos una hipoteca, cuando pedimos un préstamo personal, cuando abrimos una cuenta, cuando pedimos una tarjeta de crédito. En todos los casos nosotros firmamos un contrato y en ese contrato aparecen especificadas esas comisiones. ¿Todas las operaciones tienen comisión o también hay algunas que no la tienen? A ver, el tema de las comisiones depende mucho de la entidad financiera y también de la relación que hay entre la entidad financiera y el cliente. En ocasiones, cuando el cliente tiene una gran vinculación con la entidad, es decir, tiene pues su hipoteca, su nómina, seguro, su nómina, efectivamente, paga por ahí sus recibos, es decir, tiene mucha actividad, es frecuente que no pague comisiones. Bueno, también depende mucho, ya digo, de la entidad financiera. Los grandes bancos sí que suelen cobrar comisiones. Entonces, bueno, pues todo depende, ya digo, de cuál es la entidad financiera y cuál es la vinculación que tenemos con la entidad. Pero por eso mismo, cuando uno tiene una gran vinculación con una entidad... ¿Se puede renegociar un poco? Hombre, pues yo lo que aconsejo es que se trate de renegociar un poco esas comisiones que pagamos. Es justo pensar que si yo le dejo una mayor rentabilidad a la entidad financiera, pues porque gestiono prácticamente todas mis cuestiones financieras con ellos, pues me cobren menos en comisiones que a una persona que simplemente ha abierto una cuenta y que bueno, pues no genera negocio para la entidad. Luego también estamos viendo cómo hay distintas actividades, como sacar dinero de un cajero que sea de tu entidad. Eso, por ejemplo, es una actividad que normalmente, aunque dependa de los bancos, no tiene comisión, pero sin embargo sacarlo de otros sí, ¿verdad? Efectivamente, sí, eso es. Nosotros, bueno, pues depende de la tarjeta que tengamos, tenemos derecho a sacar dinero de manera gratuita en una serie de cajeros y en una serie de entidades. ¿Nunca va a tener comisión sacar efectivo desde nuestra entidad bancaria, desde un cajero de nuestra entidad? Nunca, eso nunca. El sacar dinero con una tarjeta propia en una entidad propia nunca genera comisiones. Luego también se generan unas comisiones internas, que de esas no nos enteramos los clientes. Esas son compensaciones que hay dentro del sistema interbancario. También te quería preguntar acerca de ese porcentaje de la comisión. Entiendo que dependiendo de la actividad a la que se le aplica la comisión, esos porcentajes fluctuarán, ¿no? Sí, evidentemente. A veces es un porcentaje y en consecuencia, evidentemente, si el dinero al que aplicamos el porcentaje es mayor, la comisión es mayor. Es un caso, es el caso del cobro de cheques, por ejemplo. El cobro de cheques pues tiene una comisión, si el cheque es de mayor importe, pues nos cobran más. A veces hay un mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, por eso se enfada a veces el cliente, ¿no? Porque dice, o sea, si es poco dinero me cobras un mínimo y si es mucho me cobras un porcentaje. Pero ya digo que eso también depende mucho de la entidad financiera de la que estemos hablando. Bueno, y sobre todo también a través de esta sección intentamos no criminalizar las comisiones, que siempre son temidas, pero sin embargo, como decías al comienzo de la sección, sirven para que el banco siga prestando esos servicios, sobre todo de manera eficaz. Sí que me gustaría ahondar en qué comisiones no puede cobrar el banco. Por ejemplo, hacíamos referencia a sacar dinero de un cajero de la misma entidad bancaria. También, por ejemplo, ¿qué otro tipo de operaciones podrían estar exentas? Depende de las circunstancias, ¿de acuerdo? No sé, cobrar comisiones, bueno, pues en la medida en que el banco firma con un cliente un contrato y el cliente acepta esas comisiones, las puede cobrar.
Más bien te diría que se puede considerar una cláusula una comisión abusiva. Exactamente, bueno, porque pues también... una comisión que supone una cantidad desmesurada de dinero por un servicio mínimo. Por ejemplo, el hecho de mantener una cuenta, hombre, pues una comisión por mantenimiento de cuenta no puede ser una gran cantidad, ¿vale? Más o menos en cuánto nos movemos, porque a lo mejor hay gente en casa que dice, a lo mejor no sabe ni qué comisión le hacen por un mantenimiento de cuenta. Es que eso es muy difícil de decir por lo que te comentaba antes, porque depende mucho del banco de y la de la entidad cantidad financiera, eso es. Más que de la cantidad, de la entidad financiera. Cada entidad financiera tiene su política y bueno, pues aplica unas comisiones u otras. A ver, yo entiendo que una persona que tiene una vinculación con una entidad no deberían cobrarle una comisión por mantenimiento de cuenta, ¿vale? O sea, que ese es también el primer consejo que le podemos dar a nuestros espectadores, sí, que revisen esas comisiones de mantenimiento de cuenta y sobre todo que ajusten un poco las cláusulas con la entidad financiera. Así como en el caso de las tarjetas, pues sí que es muy habitual que se cobren comisiones de mantenimiento por la emisión de la tarjeta, de lo que llamamos en la jerga el plástico, y por su mantenimiento. Pero también hay casos de entidades que no cobran, por ejemplo, si utilizamos con frecuencia la tarjeta. De alguna manera, con estas comisiones también se pretende que el usuario utilice en este caso la tarjeta, porque eso también genera un retorno para la entidad financiera. Por lo que te decía antes, de alguna manera la entidad financiera compensa con la comisión la falta o la inactividad con la tarjeta, o viceversa. Si soy una persona que habitualmente paga con tarjeta, no me cobran comisión. Hasta tal punto que a veces hay un número mínimo de apuntes. Por ejemplo, dices, si en un año haces 10 compras, ya no te cobramos la comisión de mantenimiento. Pero ya digo, depende mucho de las entidades. Esto quien nos esté escuchando tendrá que revisar si su entidad financiera le cobra o no le cobra y hablar y que le expliquen por qué, y también que haga una reflexión. ¿Realmente tengo 5 tarjetas y no uso ninguna? Pues a lo mejor me tengo que plantear pues que esto es un coste, porque las tarjetas tienen una duración de 2 años, una cosa así, lo que es el plástico, hay que renovarlas y lógicamente eso supone un coste para la entidad financiera. Te quería preguntar también, cuando por ejemplo utilizamos, yo voy a poner mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo lo que es en sí la tarjeta, yo pago todo con tarjeta, la mayor parte, pero sin embargo no pago con la tarjeta, como dices de la jerga, el plástico, sino a través de pues la tarjeta en el móvil. ¿Podría prescindir de la tarjeta? Sí, de hecho yo soy como tú, yo ya ni el móvil, ya con el teléfono, con el reloj directamente. Sí. Entonces, bueno, pues de alguna manera las tarjetas tienen esa parte virtual que, bueno, pues nosotros las introducimos dentro de nuestros dispositivos, ya sea el móvil, ya sea el reloj, etcétera, y podemos pagar directamente con ellas. Pero siempre existe ese soporte físico, de momento al menos. ¿Llegará un día que desaparezcan? Probablemente sí. Bueno, todo es al final la evolución, ¿no? Y el hábito de los consumidores que van a marcar ese devenir, ¿no? De las distintas ofertas que ofrece los bancos. Además es una estrategia muy interesante, ¿no? Para que nosotros no tengamos la excusa de no puedo comprar porque no tengo la tarjeta o no tengo la cartera, porque acostumbramos a llevar siempre nuestro teléfono móvil con nosotros, con lo cual en el momento en que tenemos ese medio de pago ya no hay ningún problema. También vamos a ahondar hoy en esta sección financiera acerca de los gastos asociados derivados de la hipoteca, ¿verdad? ¿De qué gastos estamos hablando? Vinculado con lo que acabamos de hablar del tema de las comisiones, las hipotecas tienen también aparejadas una serie de comisiones. Por ejemplo, la comisión de apertura, ¿vale? La comisión de apertura de una hipoteca, que hace referencia un poco pues, a los costes en los que incurre la entidad financiera al hacernos el estudio. Claro, cuando yo pido un crédito a una entidad, la entidad se tiene que asegurar de que yo tengo solvencia suficiente como para devolver ese dinero. Entonces, lo que conlleva el estudio, ¿no? De las cuentas, de la situación financiera. Eso es. Bueno, pues se pide declaraciones de renta, se piden nóminas, etcétera, y se realiza un estudio. Entonces ahí hay una persona, un empleado de banca, que lógicamente está realizando un trabajo. Entonces esa es una de las comisiones que se aplican. También puede haber una comisión vinculada al impago, evidentemente, se impaga la hipoteca y puede haber una comisión. También puede haber comisiones vinculadas a la cancelación anticipada. Es decir, yo he firmado una hipoteca por 10 años, préstamo por 10 años, lo amortizo antes pues porque, oye, he ahorrado y me quiero quitar esta deuda, y ahí sí que nos podemos encontrar con una comisión, que puede ser por amortización o por cancelación. Por amortización sería que devuelvo una parte del dinero anticipadamente, y por cancelación es que quito totalmente la deuda. Entonces, un consejo: si tenemos
comisión de cancelación, pero no de amortización, y debemos, por ejemplo, 5.000 euros, ¿qué hago? Pago 4.999, me dejo 1 euro y me cobran la comisión sobre ese euro. En ese euro. Eso. Claro, que son algunos aspectos que a lo mejor pues no, la gente no lo suele tener en cuenta, y eso es a la hora de firmar la hipoteca, ¿no? Cuando se ve esa comisión. Sí. Si es una hipoteca nos lo va a leer todo el notario, porque nosotros cuando firmamos una hipoteca tenemos que ir al notario, el notario nos tiene que explicar todo cristalino, aparte de que nos lo expliquen en la entidad, nos lo tiene que explicar un independiente que es el notario, y él nos leerá todas las comisiones que vamos a firmar. Precisamente en lo que respecta a un acuerdo hipotecario, ¿se añaden comisiones o todas quedan fijadas desde ese acuerdo hipotecario? No se puede mover absolutamente nada que no se haya firmado en el acuerdo hipotecario. Porque eso supondría una novación de la hipoteca, es decir, un cambio en las condiciones de la hipoteca, y requeriría de nuevo hacer todo el proceso y multiplicar los costes que en este caso recaen sobre la entidad financiera, porque la entidad financiera en una hipoteca paga el coste de registro, notaría, los de la gestoría, el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca, ¿de acuerdo? Y me parece que ya he dicho el registro de la hipoteca, no de la compraventa, no de la compraventa, pero sí estamos hablando de una cantidad importante. Depende todo, claro, del volumen de la hipoteca, pero es una cantidad importante. Bueno, pues desde luego que yo creo que ha quedado bastante claro, ha quedado cristalino, como hacía referencia, todo este tema de las comisiones, puesto que, bueno, pues esos servicios bancarios para el propio funcionamiento de la banca es muy importante. El hecho de las comisiones hay que verlas, hay que ser consciente de ello. ¿Crees que, por último, la población, los clientes de las sucursales bancarias son plenamente conscientes de lo que implica una comisión, de por qué se paga una comisión y, sobre todo, de cuáles pagamos, cuáles paga cada uno? No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, pues también como se ha demonizado mucho la banca, pues quizás bueno, pues nos sienta muy mal que nos cobren comisiones, y bueno, pues no nos damos cuenta de que evidentemente, bueno, pues detrás de una entidad financiera hay muchas familias que también, bueno, pues son trabajadores y tienen el mismo derecho que todos a tener un salario, y evidentemente ese salario sale o nace del beneficio del banco. A ver, sí que es cierto que, bueno, pues aquí podríamos entrar en el debate de ¿ganan demasiado las entidades ese debate financieras? Entonces de otro día. Bueno, también ganan mucho otro tipo de empresas y no nos metemos tanto con ellas. Entonces, bueno, pues ya aquí siempre, sabes que como economista que soy, entiendo muy bien el sistema financiero, es absolutamente necesario, cumple una misión muy importante. Entonces, bueno, pues salvando la posibilidad de negociar y la posibilidad de evitar que caigamos en situaciones abusivas, creo que están en su derecho y en su deber de alguna manera de cobrarlas. Pero siempre recordamos, negociemos, hablemos con la entidad financiera, comparemos con otras entidades financieras, porque bueno, pues a lo mejor las condiciones que nosotros tenemos, porque a veces, por lo menos antes, éramos muy leales al banco. A un banco, y a lo mejor quizá podemos sacar servicios y ver lo que nos compensa. Claro. Y al final hay un juego económico que cada uno, pues con unas nociones básicas de economía, tiene que jugar sus cartas, ¿no? Como se suele decir. Eso es. Y sobre todo hacer mención a eso. Si tenemos muchas cosas contratadas con una entidad financiera, me refiero a seguros, etcétera, lo que hemos hablado, negociemos para que no nos cobren esas hipotecas, porque estamos dejando negocio por otro lado. Desde luego, pues ahí queda ese mensaje, Blanca. Y por último, ya a lo mejor te pillo en un compromiso, no sé si ha llegado la inteligencia artificial al mundo bancario. Bueno, de momento no. Y bueno, tenemos un recorrido brutal. Desde luego. Bueno, es un tema que me interesa mucho, es un tema que me interesa tanto como miedo me da, porque creo que hay que saberlo llevar muy bien. Creo que va a suponer un cambio brutal. Una revolución. Total. Pero le tengo mucho miedo porque, bueno, pues hay muchas cosas que no controlamos, y bueno, pues el ámbito de la ciberseguridad puede cambiar también gracias o a costa de la inteligencia artificial. Pues te lo pregunto porque mañana en nuestra sección tecnológica vamos a abordar esos peligros de la inteligencia artificial y también, bueno, pues esa aplicación de la inteligencia artificial a distintas áreas de trabajo. Gracias una vez más por venir aquí a Economía en tu bolsillo, Blanca. Muchas gracias a vosotros, ya sabes que es un placer. Y nosotros seguimos con el magazine, pero a la vuelta de publicidad.